Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Criminomentes, donde hablamos sin filtros sobre temas que merecen ser entendidos y no solamente escuchados. Hoy traigo una pregunta que me han hecho más de una vez y que seguramente tú también te has hecho si te interesa todo este mundo del crimen y la justicia. ¿Es lo mismo un criminólogo que un criminalista? ¿Ambos investigan los crímenes? ¿Van a la escena del crimen? Pues no. Aunque los nombres suenen muy parecidos, sus funciones son muy distintas y hoy te lo voy a explicar de forma clara con ejemplos y comparaciones, acompañados de mis dos compañeros, Marco Antonio y Damar Andrea. Y pues bueno, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy bien, la verdad un tema muy interesante. Personalmente cuando iniciamos la carrera yo no tenía ni idea de las diferencias de estos dos temas, ¿no? O sea, son parecidas las palabras pero muy diferentes a lo que se especializan, básicamente. Claro. ¿Tú, Damar, qué tal te encuentras el día de hoy? Excelente, la verdad, igual es un tema algo controversial. Igual tenía una idea, pero ahorita lo vamos a aclarar a la perfección. Claro que sí. Entonces, ¿les parece si empezamos a hablar más que nada primero de la criminología? ¿Sí, está bien? Pues primero que nada, sabemos que la criminología es una ciencia social y su objetivo principal es entender el delito como fenómeno. Pero, ¿realmente qué es una ciencia social? Damar. Una ciencia social es considerada porque se enfoca en el estudio de la conducta delictiva, sus causas, consecuencias, la forma de control en el contexto social. Y pues aquí te voy a decir algunos objetos de estudio, ¿te parece? Uno de estos es la conducta delictiva, lo que nos quiere decir que la criminología se enfoca en el estudio de la conducta delictiva, que nos quiere decir que es el fenómeno social que se produce en el contexto de la sociedad. Otro de los objetivos es la causa del delito. La criminología busca entender la causa del delito, lo que puede ser la sociedad, la economía, la política y la cultura, entre otras cosas. Así es, entonces, como vemos, su objetivo principal es entender el delito como un fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? El criminólogo no solo se fija en el delito como un acto, sino en todo lo que viene detrás. Nos hacemos preguntas que son como el por qué, el quién, el cómo y todo el contexto social que viene. El criminólogo no solo estudia este tipo de cosas, sino también el entorno en el que crece un delincuente, los tipos de factores psicológicos y familiares, como lo son los factores exógenos y endógenos. Pero también se preguntarán, ¿qué es un factor exógeno? ¿Qué es un factor endógeno? Marco, ¿nos puedes explicar qué es un factor exógeno? Sí, claro, el factor exógeno es algo que viene de afuera de la persona o el sujeto que en este caso estaríamos investigando, no sé, por ejemplo, su relación social, su ambiente, el socioeconómico y básicamente en resumen los factores exógenos son elementos externos del individuo o la persona que se está investigando al interactuar con sus características personales y pueden desencadenar o facilitar la conducta delictiva. Yo les voy a decir que es un factor endógeno. Los factores endógenos se refieren a las características y procesos internos del individuo, como es la genética, la neurobiología y las hormonas. La genética puede jugar un papel a la predisposición de la conducta delictiva, ya que algunos estudios han encontrado que ciertos genes pueden ser asociados con mayor riesgo del comportamiento antisocial. La neurobiología se refiere al estudio de funciones del cerebro y su relación a la conducta. Las hormonas son es una testosterona que puede influir a la conducta agresiva y delictiva. Pero también hay que recordar que aunque sean factores, no siempre van a ser un desencadenante o no siempre van a ser el porqué de la conducta delictiva. Puedes nacer, como quien lo diría, o como nos lo han explicado muchas veces, no siempre por tu genética o no siempre por cómo naces termina siendo un criminal. Por ejemplo, podemos hablar de un autor muy famoso, el padre de la criminología, César Lombroso, quien hizo muchas obras, una de las más importantes ya la sabemos, quien nos hablaba también de el tipo de forma de la cara, si eras feo, si eras guapo, no siempre por ser feo o no por ser feo estás hecho para ser un criminal o no vas a terminar como un criminal simplemente por no tener características buenas o físicamente atractivas. No siempre estamos en la verdad,
Siempre vamos actualizándonos con diferentes métodos, diferentes cosas en la criminología. Y siguiendo con las características o más bien lo que estudia el criminólogo, también podemos hablar del perfil criminal. Y pues principalmente el perfil criminal también se conoce como perfil psicológico criminal. Esta es una técnica de investigación forense, la cual busca identificar y describir las características del autor de un delito. Se basa en el análisis de la escena, del crimen y el comportamiento del agresor. Por ejemplo, el desarrollo del perfil se construye a partir de la información recopilada de la escena, como huellas, modus operandi, más bien el cómo se llevó a cabo el delito, la selección de la víctima, la autopsia psicológica y otros datos que son muy relevantes en esto. Más que nada, podemos ver que el perfil criminal, como su objetivo, es ayudar a las autoridades para identificar y detener a los delincuentes. También busca mucho el comprender la motivación y el comportamiento del agresor. Creo que es algo que hemos visto mucho, el comportamiento del agresor. Hemos visto que hay muchos agresores que seleccionan a sus víctimas. No siempre son dolosos en el sentido de porque ellos lo quieran. A veces simplemente hemos visto que son shocks o cosas por el estilo, que por eso es el perfil del criminal, porque no siempre va a ser porque lo quiso o porque se hizo. Hemos visto muchos casos de criminales que no siempre son por gusto, sino por amenazas o cosas por el estilo. Para este tipo de cosas se utiliza el perfil criminal. Se analiza la víctima, el comportamiento del agresor y pues la escena del crimen. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos hablado o hemos tocado el tema varias veces de un sociópata y un psicópata, que tienen muchas diferencias. ¿Marco? Por ejemplo, un sociópata, como su nombre lo puede decir, viene de la sociedad o que se transforma a base de la sociedad. Y ese tipo de personas sufren del trastorno de la personalidad antisocial. Y tienen un patrón muy conocido o marcado de desprecio por las normas sociales y las leyes y los derechos de los demás, y eso se puede ver remarcado en la falta de empatía que estas personas pueden llegar a tener, la manipulación, ser unas personas muy impulsivas, no poder controlar las mentiras. O sea, son unas personas mentirosas habitualmente y son personas muy agresivas. Con la mentira podemos ver también lo del engaño y la manipulación. Utilizan mucho las mentiras y las estrategias para obtener lo que desean. También podemos ver que los sociópatas son muy encantadores. Saben cómo manipular a la gente a su bien, saben cómo ser persuasivos para ganarse la confianza de otros. Tienen, así como dicen, esta labia para poder ganarse a las personas. Y lo podemos ver que es como un modo operandi, que tienen esa habilidad lengual, se puede decir, o forma de acercarse a las personas y hacerlas sentirlas seguras con ellas mismas. Sí, pues estas personas a menudo muestran una falta de responsabilidad, impulsividad y dificultad para adaptarse a las normas sociales. Sin embargo, como ya lo mencionamos, la manipulación los abarca en todo. Ellos son unas personas muy mentirosas, pero que también tienen, como tú dices, esa labia para poder persuadir a las personas y hacer a su conveniencia. ¿Tú, Damar, qué nos puedes decir de los psicópatas? Los psicópatas es una persona que pues tiene como característica la falta de empatía, lo que nos quiere decir que tiene la dificultad para comprender y sentir los sentimientos de los demás. También otra característica es la impulsividad. La persona psicópata tiene un actuar de manera impulsiva sin considerar las consecuencias de los demás. Otra igual es la manipulación. La persona psicópata utiliza la manipulación y el engaño para obtener lo que quiere sin importar nada. También tiene el comportamiento antisocial, que eso nos quiere decir que presenta un patrón de comportamiento antisocial que influye delitos, mentiras y falta de responsabilidad. La última es la superficialidad. La persona psicópata puede presentar una apariencia de normalidad y cordialidad, pero en realidad es superficial y carece de profundidad emocional. Lo que sí es importante mencionar aquí es que la psicopatía no es un trastorno mental oficial reconocido, pero sí se utiliza como un constructo para describir patrones de comportamiento y rasgos de personalidad específicos. Pero pues también, ¿cómo podemos diferenciar la sociopatía?
Pues si bien ambos términos a menudo se usan indistintamente, vemos que la sociopatía se diferencia entre la psicopatía porque se considera más influenciada por factores ambientales y sociales, como ya lo comentaste, mientras que la psicopatía se ve más arraigada en la personalidad. Los psicópatas pueden tener más conciencias de las normas sociales, pero optan por ignorarlas, mientras que los psicópatas carecen de conciencia en primer lugar. Esto es algo que hemos visto mucho, por eso es importante esto del perfil criminal, algo que hace el criminólogo. También el impacto del delito en las víctimas y la sociedad. ¿A qué me refiero con el impacto de las víctimas? Pueden ser muchos. Entre estos está el emocional y el psicológico. ¿A qué me refiero con el trauma, la ansiedad, depresión o incluso el estrés postraumático? Incluso también podemos ver la desconfianza, el miedo constante y sensación de inseguridad. A veces incluso las víctimas llegan a sentir esa culpa o vergüenza en delitos también como violencia sexual o doméstica. Vemos también lo físico, que son las lesiones corporales, la discapacidad o incluso la muerte. Podemos ver también consecuencias médicas a largo plazo en algunos casos. Así como hablando ya no de homicidios o cosas por el estilo, podemos hablar también como pérdida de bienes o de dinero, hablando en robos o en estafas. También se pueden ver la pérdida de dinero en el sentido de los gastos médicos, legales o pérdida de ingresos por incapacidad laboral. En el ámbito también en lo social podemos ver el aislamiento, el deterioro de las relaciones personales y las familiares. Podemos ver también la estigmatización en algunos casos, por ejemplo, víctimas de agresión sexual. Entonces, por todo esto, la criminología se apoya en disciplinas como la psicología, la sociología, el derecho penal, la estadística y hasta la política pública. Para que tengas una idea, si el crimen fuera una película, el criminólogo analiza todo el guión, no solo la escena del crimen. Y ahora sí, hablemos de la criminalística, que es completamente una cosa distinta. Esta no es una ciencia social, sino es una ciencia forense, técnica y práctica. Pero bueno, Marco, ¿por qué hay esa diferencia entre la criminología, que es una ciencia social, y la criminalística, que es una ciencia forense? Se clasifica como una ciencia forense la criminalística por el simple hecho de utilizar métodos científicos para investigar el delito y su trabajo tiene una aplicación directa en el ámbito legal y judicial. Sí, porque la criminalística no es solo sobre identificar huellas dactilares o analizar una bala, va mucho más allá de eso. De hecho, los criminalistas trabajan con un amplio rango de evidencia física, como en análisis de sangre, drogas, pelo, fibras o restos orgánicos. Una de las grandes especialidades de esta disciplina es el uso de la balística, que estudia el movimiento y las características de los proyectiles, como lo hemos visto en esto. Claro, y en el caso de la balística, los criminalistas pueden analizar una bala recuperada de una escena del crimen para identificar qué arma fue utilizada, qué tipo de munición se disparó y hasta la trayectoria de la bala. Esto puede ser esencial para reconstruir cómo ocurrió un homicidio, por ejemplo, pero no solo las balas, sino también la letra de la víctima, los rastros de sangre, los patrones. El de impacto puede decir mucho sobre lo que realmente sucedió. Increíble. Y también, así como esto, la toxicología forense. Esta es otra rama importante dentro de la criminalística. Aquí es donde se analizan sustancias químicas que podrían haber estado presentes en el cuerpo de una persona, como venenos, drogas o alcohol. La toxicología ayuda mucho a determinar si la causa de la muerte fue un envenenamiento o si alguna sustancia contribuyó a un accidente o asesinato. Sí, aquí también entra el trabajo de los forenses, los médicos que a través de la autopsia pueden obtener información clave sobre la hora de la muerte y la causa de la muerte y las circunstancias que tuvo. Pero claro, todo esto es posible porque los criminalistas trabajan con las pruebas que se recogen en el lugar del crimen. Exactamente. Y las técnicas de la criminalística van evolucionando constantemente, gracias a los avances tecnológicos. Ahora, por ejemplo, tenemos el ADN como una herramienta poderosa en la investigación. Los criminalistas pueden analizar el perfil genético encontrado en el lugar del crimen, ya sea saliva, cabello, sangre o semen, para identificar a los responsables. Sí, el análisis de ADN ha revolucionado la criminalística. En las últimas décadas, antes los investigadores solo podían trabajar con huellas dactilares y algunas pruebas físicas, y ahora el ADN puede vincular a un sospechoso con un crimen de manera casi irrefutable, lo que ha sido clave en la revolución de muchos casos sin resolver. Y lo que me parece aún más fascinante es cómo los criminalistas pueden reconstruir una escena del crimen.
A veces, las pruebas que parecen insignificantes, como un pequeño fragmento de vidrio, una huella en el barro o una gota de sangre incluso en una prenda, pueden ser un eslabón perdido que conecta a un criminal con su delito. Eso es lo que más me atrae de esta disciplina, como cada pequeño detalle cuenta. Sí, es muy impresionante y es otra área de la criminalística, la reconstrucción de hechos a través del análisis de las pruebas. Los criminalistas pueden modelar lo que sucedió en una escena del crimen y pueden usar tecnologías como la fotogrametría o modelo 3D para recrear una escena y tener una mejor visión de lo que ocurrió. Totalmente. La criminalística es una disciplina fundamental para el sistema de justicia. Sin ella muchos crímenes quedarían impunes y eso lo hemos visto. Y no solo hablamos de crímenes violentos, los criminalistas también se encargan de casos como fraude, desapariciones y hasta delitos económicos. Exactamente, y una cosa importante es que aunque la criminalística tiene que ser objetiva y científica, en muchas ocasiones se enfrenta a la presión de demostrar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Los criminalistas tienen que ser muy rigurosos y detallados en su trabajo para evitar errores, ya que sus hallazgos pueden determinar en un juicio. Sin duda. Pero bueno, ya nos hemos adentrado bastante en este fascinante campo. Pero para terminar, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar criminalística? Le diría que es una carrera muy apasionante, la verdad, pero requiere mucho compromiso y presión. Los criminalistas deben tener una base sólida en la ciencia, pero también una gran capacidad para trabajar bajo presión, ya que su trabajo es clave para resolver crímenes. Es una disciplina que cambia vidas y salva vidas, la verdad. Totalmente de acuerdo. Así como lo hemos hablado, la criminalística es la ciencia que hace que la verdad salga a la luz. Y como dijimos al principio, es mucho más que lo que vemos en la televisión. Es un mundo muy fascinante. Claro, de alguna manera la criminalística es como el arte de la recolección y el análisis de la evidencia en el lugar del crimen. Los criminalistas están allí para reconstruir lo que sucedió utilizando herramientas científicas como la biología, la química, la física y la toxicología, que ya habíamos comentado más o menos estas ramas a que se especializan para establecer el crimen. Sí, así que podemos decir que la criminología se enfoca más en el porqué y la criminalística en el cómo. Los criminólogos están más enfocados en la teoría del crimen, las estadísticas, el comportamiento humano, mientras que los criminalistas son los que están en el campo, en la escena del crimen y trabajando con las pruebas materiales. Totalmente de acuerdo. La criminalística es la ciencia que hace que la verdad salga a la luz y, como dijimos en un principio, es mucho más que lo que vemos. Entonces, ustedes, después de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos platicado, ¿en qué piensan que se van a especializar o qué les gusta más, la criminología, la criminalística? A mí me interesó más la criminalística porque es más de campo y a mí me gusta más, como que me gustó recolectar los indicios, el embalaje y pues la verdad estuvo muy interesante cómo llegar a la escena que hicimos en nuestro laboratorio y la verdad me llamó mucho la atención la criminalística. ¿Tú, Marco? A mí la verdad la criminología, a mí me atrae más, por ejemplo, este ámbito de las entrevistas, el saber por qué una persona cometió lo que hizo, o sea, a mí me atrae mucho más, se puede decir, el tema de la psicología, el ver, no a través, sino qué pasa por la cabeza de las personas antes de cometer un delito. Porque si una persona nunca hubiera matado a fulanito, el por qué lo mató, eso te llama mucho la atención. Me llama muchísimo la atención. Sí, claro. Y aquí podemos ver un ejemplo clave, que no es lo mismo porque cada uno está enfocado en distintas cosas, en diferentes cosas, que por algo es por lo que se van a ir, por lo que les atrae de la carrera. En lo particular, a mí también me llama mucho la atención la criminalística por el simple hecho de estar en campo. El campo es algo que me llama mucho la atención. Siento que la criminalística tiene muchos enfoques muy padres. También la criminología, no la dejemos abajo, la verdad es muy buena carrera, muy buena rama, es una rama excelente. La verdad, ambas son muy interesantes, ambas te sacan mucho te hacen preguntarte muchas cosas las dos. Pero bueno, así es como finalizaremos este episodio. Dando el final de la criminología, la criminalística, no simplemente finalizando el tema, sino dejándolo para a lo mejor un próximo episodio. Nos pueden complementar más nuestros compañeros, el por qué, el qué van a escoger ellos también, sería muy interesante, pero igual eso les parece, lo vemos para un siguiente episodio.
Y ustedes déjenos qué les gustó más, qué les interesó más, la criminología, la criminalística. Esperemos que hayan aprendido un poco más sobre estos dos temas muy interesantes y todo lo que involucran ambos. No olviden dejarnos un comentario y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Criminomentes. Y sobre todo, dejaron en comentarios si te dedicarías a esta rama o no. Claro que sí. Hasta luego.